Voy a grabar la sesión para aquellos que no se puedan conectar, entonces yo les paso el videito como 5 o 10 minutitos después de que terminemos la sesión. Ahí ya se está viendo. Todavía no lo veo. No. Démosle chance. Ahora sí. Sí, bueno. Se acaba de incorporar Tracy. Hola Tracy, ¿cómo está? Bien, usted. Ok. ¿Me podrían recordar, por favor, cómo habían formulado el problema? Voy, profe, ya. Tranquilo. Voy a buscar. Dice, bueno, el problema es cómo el departamento de operaciones puede mitigar el impacto ambiental en la producción de carne. Otra vez más despacito que lo está copiando. ¿Cómo el departamento de operaciones puede mitigar el impacto ambiental en la producción de carne? Ok. Muy bien, ahora sí. ¿Le puede dar un poquito más de zoom al Zoom? Ahí, profe. Sí, perfecto. Sí. Ok, más bien ustedes cuéntenme qué llevan y yo las voy orientando. Profe, vea, en ese cuadro. ¿Quién está hablando? ¿Tracy? Tracy. Ahora sí. Lo que pasa con ese cuadro es que lo intentamos llenar, Ajá. pero lo que no nos quedó claro fue la parte, digamos, donde dice datos de la noticia, como qué tipo de datos van. Ok. Una preguntita. La información. Una preguntita. ¿La noticia la tienen a mano? O sea, ¿la tienen ubicada? Sí la tenemos. Marilyn, ¿la puedes pasar? No es tanto por eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vean. Vamos a hacerlo diferente. Ustedes me están planteando como problema cómo el departamento de operaciones puede mitigar el impacto ambiental en la producción de carne. ¿Estamos bien por ahí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el sujeto de ese problema? ¿Cuál sería? En ese caso, el departamento de operaciones. Ajá. ¿Y la acción? Mitigar el impacto. Okay.
¿Cuál impacto? El impacto ambiental. Están especificándolo todavía más. Ok, muy bien. Antes de cómo está organizado un departamento de operaciones. ¿Cuál es su organización genérica, por decirlo de alguna manera? ¿O qué es lo que hace el departamento de operaciones? Como que se lleva a cargo bien los procesos. ¿Qué tipo de procesos? Los de la producción de carne. Pero digamos, cuando yo les digo a cualquiera de ustedes tres, las voy a contratar para que trabajen en el departamento de operaciones, ¿en cuál puesto se imaginan ustedes tomando en cuenta la formación que ustedes tienen? Gerente. Gerente, muy bien. Entonces, vean que en la formulación del problema, cuando nosotros decimos como el departamento de operaciones es una unidad o una parte de la empresa, ¿ok? Por lo tanto, yo al departamento de operaciones no lo puedo hacer responsable. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, en ese caso, en la formulación que ustedes están planteando, vuelvo a leer, pero cambiando el término, el departamento de operaciones. ¿Cómo el gerente del departamento de operaciones puede mitigar el impacto ambiental de la producción de carne? ¿Cómo les suena eso? Para mí suena bien. Sí, para mí también. Ok. Otra preguntita. Dentro de las funciones que hace un gerente común y corriente, ¿verdad? Dentro de las funciones que él hace estará, o sea, es parte de su cargo el mitigar el impacto ambiental. Es parte de sus funciones. Digamos que eso puede estar dentro de la cultura de la organización, que son las normas y todo eso. Estamos de acuerdo, pero la pregunta que yo les estoy haciendo es, si él o ella como gerente, dentro de su puesto, tomando en cuenta sus responsabilidades y sus deberes, el mitigar el impacto ambiental es algo que es responsable absolutamente. No, más bien sería como liderar y coordinar para que se pueda dar eso. Ok, entonces, un gerente realmente, ¿qué es lo que hace? En el contexto que ustedes me están dando, ¿qué es lo que le correspondería hacer? Proponer. Por ahí, ¿verdad? Por ahí puede ir. Entonces, a la formulación del problema, necesitamos investigar. Lo que les pregunté hace un ratito son, ¿en qué consiste el puesto? ¿Cuáles son sus, cómo fue que les dije? Sus responsabilidades y como las funciones inherentes al cargo. Entonces, cuando ustedes tengan claro ese panorama, ¿verdad? Y hace un ratito me dijeron que él era el encargado como de qué, ¿cuál fue el término que utilizaron? ¿Él o ella es encargado de? Bueno, yo lo que dije fue que es el encargado como de liderar y coordinar para que se dé, digamos, la estrategia, que sería en Exacto, este caso reducir el impacto. exacto. Entonces, en términos simples, un gerente, por lo que ustedes me están planteando, pero lo vamos a investigar, yo creo que no se aleja mucho de la realidad, un gerente dentro de sus funciones puede tomar decisiones,
con respecto a implementar o no, ¿verdad? Un programa que venga a minimizar el impacto ambiental de X tipo de producción. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces el problema lo vamos a hacer un poquito más pequeñito para que no les quede tan grande, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, recuerden que esto quede grabado para que no se angustien. El problema podría ir, es una idea general y ustedes la pulen. Como el gerente general como el gerente del departamento de operaciones puede tomar decisiones para minimizar el impacto ambiental de la producción de carne. Ustedes pueden digitar sobre ese drive que tienen aquí arribita, que están proyectándome. Sí. ¿Qué les parece si encima del cuadrito digitamos ese problema? Puede ser ahí abajito, gracias. ¿Cómo quedaría? Ayúdenme a dictarlo, alguna de ustedes. Como el gerente del departamento de operaciones Ajá. Ustedes hablaron como que es el encargado de liderar y organizar. ¿Cómo podríamos llamar a esas dos funciones? ¿Cómo las llaman ustedes en administración? puede administrar a sus subordinados. Híjole, Sí. que les suena un tirito. ¿Qué les parece si en lugar de cómo ponemos por qué? Ok. Voy a hacer una pregunta antes de que sigan digitando el problema y ustedes me dicen si es correcto o incorrecto. ¿Un gerente puede ser responsable del impacto ambiental en la producción? Sí y no, porque se Sí, supone que le ¿por está qué? diciéndole a los demás Ajá, cómo deben hacer las cosas, digamos, los está dirigiendo al fin y al cabo. ajá. Entonces, si él tiene como esa meta o la organización le está pidiendo eso, él lo tiene que hacer. Pero de forma general no es algo que deban hacer todos los gerentes del departamento de operaciones. Ok. Cuando usted me respondió sí Entonces, o no, me parece que sí sería responsable, pero hasta cierto nivel, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? Entonces, vamos construyendo este problema juntas. ¿Cómo agregaríamos o qué tendríamos que agregar para poder analizar ese nivel de responsabilidad que tendría? ¿Cómo podemos redactar el problema para analizar cuál es ese nivel? Porque ahora usted dijo sí y no. Entonces, lo que me interesa verificar es como la hipótesis de que sí tiene responsabilidad, pero quiero saber qué tipo de responsabilidad tiene. ¿Cómo podríamos redactar el problema para poder analizar eso? ¿Cómo lo redactarían? No sé, profe, ahora sí me quedé en blanco. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de responsabilidad debe asumir el gerente del departamento de operaciones? Y hasta ahí me quedé yo. Ayúdenme ustedes para poder sumarle
la otra parte de lo que ustedes están planteando para el análisis, que es el impacto ambiental. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad tiene el gerente general de operaciones relacionado para poder mitigar el impacto ambiental? O puede ser para coordinar dicha, digámosle, ¿cómo decirlo? Dicha planificación para mitigar el impacto. Ajá, ¿qué tipo de responsabilidad tiene que asumir? Ajá, puede ser así, como qué tipo de responsabilidad tiene que asumir el gerente de operaciones para mitigar el impacto ambiental de la producción de carne. Dígame que lo agarraron. Para mí, ok. Para mitigar el impacto ambiental de la producción de carne. Ok. Cerramos ahí. ¿Cuál sería el sujeto? El gerente. Gerente del departamento de operaciones, pongámoslo con un colorcito, no sé, resáltelo como con un amarillo, un naranja, un verde, con lo que les guste. Uh-huh. Perfecto. Y la acción. Mitigar el impacto ambiental. Uh-huh. Entonces siento que algo nos está sobrando ahí. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Sobre todo un poquitito, lo que me está haciendo ruido ahorita es como la parte inicial. No sé cómo la ven ustedes. Sí, para mí, porque no sería como qué tipo de responsabilidad, sino como las acciones, ¿no? Como, que no sé, cómo explicar. Explíqueme qué están teniendo por acciones. Es que para mí sería como, digamos, el seguir con el rendimiento, con la productividad de la empresa, pero también tomar en cuenta la parte ambiental Uh-huh. y, digamos, ahorita como investigando también lo que ya se da como un tipo de incentivo, que es lo que hay como un plan estratégico. Entonces es como cómo el gerente logra como convencer o como tipo vender esa idea de digamos que de poseer una ganadería carbono ambiental o algo así. Eso es lo que yo interpreté de nuestra noticia. Ya entiendo. Ok, sí, ya. Entonces, ¿qué? Vamos a ver si le entendí. De lo que ustedes han revisado, existe posibilidades para cambiar el modelo de producción de carne. ¿Es así? Sí. Ok. Uh-huh. Entonces, ya le voy cayendo. Entonces, el problema sería cómo un gerente puede cambiar, ¿sí? Cambiar el modelo de producción dentro de criterios, ¿cuál sería el término? Ambientales será el término. Profe, ahí ya le quitaría el departamento de operaciones, ¿verdad? Correcto. Okay.
Ok, yo creo que ya lo logré. Escuchen lo siguiente, chicas. ¿Cuáles son las acciones que puede implementar el gerente para cambiar el modelo de producción? ¿Cuáles son las acciones que puede implementar el gerente para cambiar el modelo de producción? Pero creo que sí hay que dejar gerente de operaciones, porque si no, no se sabe de cuál gerente de toda la empresa se está hablando. Pero ya ahorita les voy a contar cómo van a amarrar eso. Sí, no necesariamente tiene que estar en el problema. Ya ahorita les explico cómo hacemos el toque, que ahí van a ser importantes los datos que vamos a obtener de la noticia. Okay. ¿Está bien? ¿Cómo ven ese? ¿Ya se acerca un poquitito a esas ideas que tienen en la cabeza? ¿Sienten que le falta algo? Bueno, es que ya en el problema no está diciendo como en sí la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de empresa es? Sí, pero ya ahorita eso lo vamos a ampliar, digamos, cuando desarrollemos ya más la justificación y más el desarrollo del trabajo. Ah, ok. Sí, entonces, ¿Sí? siento que sí está bien. ¿Cómo lo ve Marilyn? ¿Cómo lo ve Natalia y Tracy? Yo Hacemos también una lo veo votación. bien. Hacemos una votación. Yo lo veo bien, profe. Ok, levánteme la manita. Tengo un voto, 2 votos. Y la mía, profe, es que yo no encontré la manita como estoy proyectando. No me metió. Ok, perfecto. Entonces, dejemos y vamos a marcar gerente como sujeto, ¿verdad? ¿Y cuál sería la acción? Mitigar. Exacto. O pueden analizarlo, de hecho, mitigar. Vamos a ver, ¿cuáles son las acciones que puede implementar el gerente para, Implementar, ¿no? es que mitigar refiere al impacto. La acción Sería que la haría implementar. directa, perdón. Implementar. Exacto, exacto. Ahí la acción sería implementar. Muy bien. Ahora sí, vámonos con el cuadrito de abajo. Probablemente en este mismo Drive tienen el cuadrito primero. No está en otro. En otro. Lo tienen por ahí. Copiemos el problema primero. Ajá. Creo que es la tercera pestaña que tiene abierta. Ajá. Yo todavía, perdón. Ok. Copiemos el problema. Vamos a ver. Aquí abajito. Abajito de esta. Ah, bueno, aquí lo tienen, ¿verdad? Copiémoslo abajo. Bueno, esto guarda el último cambio, ¿verdad? Péguenlo ahí. El problema que hicimos lo pego aquí. Es Sí, así, en el donde... Ok. por perfecto. Entonces, vean que este problema, yo les pregunto por qué se escoge el problema. Y ese por qué se escoge el problema, ustedes tienen que argumentarlo desde el aspecto social, económico, ¿y cuál otro les puse abajito que no veo? Ok, entonces,
En este caso, tomando en cuenta parte de la información que tiene la noticia, entonces ustedes ponen, doy un ejemplo. Para la presente monografía se establece el siguiente problema. Es importante analizarlo desde la ética. Ponen alguna referencia de algún autor o autora que hable de la ética de las lecturas. Y también es importante analizarlo desde el punto de vista social y económico, porque hablamos de una empresa que es productora de carne. ¿Ven cómo lo amarré? Sí, profe, ahí sí ya como que está abarcando todo de una vez. Exacto. Y ustedes recuerdan que en algunos de los videitos que les hice de desarrollo de contenido, yo les explicaba que el capitalismo como un sistema económico y social tiene ciertas prácticas que están muy asociadas con las maneras en cómo producimos. Pregunta, ¿esta noticia que ustedes analizaron esa producción de carne es para consumo nacional o consumo internacional? Es de consumo nacional. De hecho, la noticia trata de que tuvieron un puntaje positivo en el carbono neutral. Ok, ok. Entonces, una preguntita. Todas estas nuevas propuestas empresariales sobre carbono neutral, sobre mitigar la huella ecológica, ¿por qué surgieron? Esto creo que surgió desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se Sí, hizo como una propuesta y se tiene como una meta. Entonces las eh, empresas, pues, digamos como que colaboran con perdón, con las ganaderías y con estas empresas para que se vayan como integrando. pero ¿por qué el Estado está haciendo todo ese proceso de, ¿cuál sería el término? De incentivar estas nuevas prácticas ambientales. Por el plan que se tiene. Sí, pero ¿por qué ese plan salió? Ese plan no salió porque sí, porque es bueno, sino que responde a algo. Por querer ayudar al medio ambiente en sí. Ah, Exacto. Todo lo que es carbono neutral, todo lo que son las nuevas políticas ambientales, responden a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿por qué surgen todas estas políticas internacionales? Porque el sistema económico, el sistema capitalista, en donde se concentra mucho en la producción para el consumo, ha deteriorado el ambiente. Entonces, con la explicación que acabo de dar, he amarrado lo social y lo económico. Y eso, el hecho de que hablemos de impacto ambiental implica un abordaje ético de la producción. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ok, entonces vean que en la línea social y donde dice económico, tienen que basarse en lo que yo les expliqué sobre el capitalismo, ¿ok? Con la ética como disciplina, si yo estoy planteando el problema, ¿cuáles son las acciones que puede implementar el gerente para mitigar el impacto ambiental? Recordemos que la ética, bueno, aquí lo tienen, reflexiona sobre los principios y valores de una ciudadanía responsable con el ambiente. Ahí está haciendo la valoración del ser humano y sus acciones. Entonces, acá necesito que esto que están poniendo acá vayan amarrándolo con el problema. ¿Ok? Ahora sí, vamos con contextualización del problema. Esta pregunta que ustedes hicieron, ¿qué datos les llamó a ustedes la atención de la noticia? ¿De dónde la noticia? De Costa Rica, me dijeron, ¿verdad? Sí, de Costa Rica. Sí. ¿La empresa es nacional o internacional? nacional. Nacional.
¿Capital nacional o capital extranjero? Creo que nacional. Ese creo, tenemos que investigarlo. Ujú. ¿Sale el nombre de la empresa? Sí. Ok, entonces vean que todo eso que yo les estoy preguntando son una contextualización del problema. Ahora sí. Sí, profe. Ok, entonces con respecto a esta parte, sacamos por lo menos, yo calculo, como unos 3 o 4 datos importantes de la noticia, para poder decirle a la persona que está leyendo la monografía que usted está hablando de la producción de carne, no de cualquier lugar, sino de Costa Rica. De que es una empresa nacional, pero con capital, no sabemos qué tipo de capital tiene. Vamos a tratar de investigar cuál es la organización de esa empresa. ¿Por qué yo necesito saber la organización de esa empresa? Porque yo necesito saber si ese gerente realmente dentro de esa empresa está facultado para lo que yo quiero evaluar. Entonces, vuelvo a repetir, donde dice contextualización del problema, utilizamos datos que me brinde la noticia. Si la noticia no me da esos datos, porque no tiene por qué dárselos, porque es una noticia, ¿verdad? No es como una especie de informe, ustedes tendrían que investigar. Entonces, vuelvo a repetir lo que tendrían que averiguar. Número 1, nombre de la empresa, para que lo apunten ahí. Número 2, la organización de la empresa. Y ver si encuentran información sobre el capital de la empresa. Porque, digamos, la empresa de producción de carne puede estar acá, ¿sí? Puede que esté en manos de gente nacional, pero algunas empresas trabajan bajo la figura de franquicia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el capital de esa empresa no es nacional, sus políticas no surgen de las lógicas nacionales, sino que vienen desde otro lado. Entonces, yo al revisar la organización de la empresa, voy a detectar si realmente este gerente del departamento de operaciones, ¿verdad? Está capacitado o puede, o sea, dentro de su puesto él puede generar toda esta cuestión ambiental que nosotros queremos revisar. ¿Alguna pregunta, muchachas? Creo que no. No. Ok, vamos a la siguiente línea. Histórico y contexto. Ok, vamos a ver. Ok, vean lo siguiente. En el contexto histórico, en el histórico y en el contexto, en el párrafo, por decirlo así, en el párrafo de arriba, dimos un contexto sobre la empresa a la cual estamos analizando, ¿verdad? Acá vamos a ubicar a esa empresa dentro del sistema económico. Entonces, vamos a ver. Habíamos dicho que el sistema económico era de qué tipo, les había dicho hace un ratito. Capitalista. Entonces, ahí lo primero que tienen que hacer referencia a nivel histórico es al sistema capitalista. ¿Cuál es una característica básica del sistema capitalista? Que ustedes recuerden. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es cuál es el objetivo del sistema capitalista? Obtener la mayor cantidad de ingresos posible. Exacto. Entonces, un sistema capitalista se regula por la oferta y la... La demanda. Demanda. Exacto. Entonces,
En el caso de Costa Rica, nuestra economía es independiente o dependiente. ¿Dependemos de alguien económicamente o somos totalmente independientes? Somos dependientes, ¿no? Exactamente. Entonces, vean lo que está ocurriendo ahora. Nuestro sistema económico, nuestros empresarios, por medidas sanitarias, tienen cerrados sus negocios, ¿verdad? Ellos son dependientes del consumo que hagan las personas. Si las personas no tienen dinero, no pueden consumir, ¿ok? Esa lógica que acabo de describir es una lógica capitalista que está regulada por la oferta y la demanda. Puede ser que esta empresa que ustedes vayan a analizar, ellos estén muy focalizados, lo cual no está mal, pero habría que regularlo, en producir. Y entre más produzcan, mejor. ¿Ok? Entonces vean que ya poquito a poquito estoy llegando. Lo más general que hablé fue del capitalismo. Hablé de que el sistema capitalista se regula por la oferta y la demanda. En este caso, ¿qué es lo que estamos ofertando? ¿Qué es lo que está ofertando la empresa? La carne. Exactamente. Entonces, vamos, de un sistema capitalista que se rige por la oferta y la demanda, existe una empresa que está ubicada no sé en qué parte de Costa Rica que produce carne. ¿Ok? Ya ahí ya estoy dando el contexto histórico, ¿verdad? Porque lo histórico lo estoy refiriendo al sistema capitalista y a la lógica económica de oferta y demanda, y al contexto en donde yo digo, la empresa X produce carne y vean a ver si la noticia dice más o menos cuánta carne producen o cuántos ingresos tienen por ese tipo de producción. Y dan un par de datos de la noticia. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora vamos con el siguiente regloncito. ¿Ven que dice ahí ética profesional? Entonces, esa empresa que produce carne, ¿cómo está organizada? ¿Sabemos cómo está organizada? No, pero sabemos que tengo que investigarlo. Entonces, yo puedo decir que la empresa X tiene una organización Y. Y nada más digo generalmente, o sea, es en términos generales cómo está organizada. Y que para efectos de la monografía nos vamos a centrar en el departamento de producción. No, ¿cómo era que se llamaba el departamento? Sí, ¿verdad? De producción, no. De operaciones. De operaciones, gracias. Y que el departamento de operaciones está liderado, no sé cómo será el término más apropiado, la jefatura lo ocupa el gerente. Y el gerente se entiende por, y ustedes dan una definición de gerente. Esa definición de gerente la pueden tomar de cualquier libro que ustedes utilicen a nivel de administración de empresas, ya sea no sé si llevan cursos de cultura organizacional o a nivel más administrativo, tomar una definición de ahí. Entonces, ahí ya cuando yo defino qué tipo de profesión o qué tipo de puesto estoy valorando, hago el amarre con la ética profesional. Profe, una pregunta, pero Sí. ahí, digamos, como ya en el problema no viene el departamento de operaciones, igual se pone ahí. Sí, porque necesitamos contextualizar un poquitito desde dónde estamos analizando, porque no estamos analizando a cualquier gerente en cualquier producción. Ustedes lo que están tomando de base es la producción de carne y una empresa en particular. ¿Ok? Para no hacer el análisis tan abstracto, por decirlo así. ¿Ok? Ahora sí. ¿Ya les va quedando un poquito más claro? Sí. Sí. Ok. Originalmente ustedes habían establecido estos objetivos.
Establecer estrategias para mitigar, que sería el objetivo general. Describir los problemas ambientales y definir las estrategias que las empresas de producción de carne puedan poner en práctica para reducir el impacto en el ambiente. Híjole, ¿cuándo pretenden ustedes terminar la monografía? Están muy grandes esos problemas y parecen objetivos de tesis. Entonces, hagamos el siguiente trabajito. Volvamos a traer el problema y lo copiamos aquí en el objetivo general, por favor. Gracias. Ok. Vamos a ver. Alguien me está haciendo una pregunta. No. Natalia, ya puede bajar la mano porque le va a dar algo. Ya se le durmió, yo creo. Listo, profe. Ok. Las tres tienen, creen que puedan tener en sus mentes el problema para poder proyectarles, compartir algo para construirlo de manera conjunta. Pueden, sí. Voy a ver si lo tengo aquí apuntado en la hojita de trabajo de ustedes. Cualquier cosa aquí lo tengo apuntadito. Muy bien, vean lo siguiente. Ustedes recuerdan, me dicen si lo están viendo. Sí. Ok. Esta es parte de la guía que les facilité para la monografía. Y yo les estoy pidiendo, construyan un objetivo general y dos objetivos específicos. Entonces, voy a rayar, no importa mi guía. Y voy a bajar aquí un toquecito. ¿Cuál era nuestro sujeto según el problema de ustedes? El gerente. El gerente, muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Y nuestra acción? Implementar. Para no perderme un poquitito, voy a poner aquí ambiental para que no se me olvide el más o menos con qué lo estoy asociando. Ok. Retomando, ¿verdad? Una monografía lo que busca es que el estudiante reflexione sobre algo en particular. Entonces, si ustedes me fueran a contar un cuento con respecto a este problema, ¿qué es lo primero que me contarían? ¿Qué es la primera información que ustedes me darían? ¿Qué es lo primero que ustedes considerarían que yo debería saber? Sin yo haber leído la noticia, ¿verdad? Los daños que se producen. ¿Será? ¿Qué es lo primero que ustedes me contarían? En este momento de este sujeto que está acá y de esta acción que está acá, ¿qué es lo que ustedes menos saben? ¿Qué es de lo que tienen menos información? ¿Del gerente o de lo que puede implementar? De lo que puede implementar. Ok. Entonces ustedes, vamos a ver. Voy otra vez despacito. Vean lo siguiente. Vamos a centrarnos solamente por el momento en este que está acá. ¿Ok? De los verbos que están arriba, yo voy a ir leyendo lo que significa cada uno y ustedes me van a decir cuál es el que se relaciona o cuál es el que
se vincula con lo que yo tengo que buscar del gerente. Describir es ofrecer las características necesarias de un acontecimiento. En este caso sería describir las características necesarias del gerente. ¿Ese aplica? ¿No le suena o sí le suena? Sí. Sí. Voy con el segundo. Exponer de forma adecuada relacionando elementos y factores que dan origen al gerente y al problema que puede enfrentar el gerente o al proceso en que se encuentra el gerente. ¿Ese segundo? También. Ok, vamos con el tercero. Establecer las relaciones entre dos o más elementos para resolver una situación planteada y facilitar una interpretación de la misma. ¿El tercero le suena para el gerente? Ese no. ¿O ese sí? Creo que sí. Sí. Sí, pero no tanto como los otros. ¿Ah? Sí, pero no tanto como los otros. Ok, vean lo particular de analizar, perdón que mi perrita está. Lo de analizar refiere que yo tengo que establecer relaciones entre dos o más elementos y en este momento solamente tengo un elemento, que es el gerente. ¿Ok? Entonces, para el gerente parece que no sirve. Comparar. El de comparar refiere a mostrar las diferencias y semejanzas. Es como que yo agarre a este gerente y lo esté comparando con otro. ¿Eso lo puedo hacer en el trabajo? No. No. El contrastar dice comparar personas, objetos. ¿Ese serviría? Tampoco. Relacionar dice mostrar las conexiones existentes entre situaciones, personajes y acontecimientos. Tampoco, ¿o sí? No, tampoco. No. Distinguir, identificar las particularidades que caracterizan a un objeto de estudio. Y en este caso, nuestro objeto de estudio es el gerente. ¿Cómo ven ese? Podría ser. Podría ser, muy bien. Inferir, deducir un acontecimiento, situación, actitud o interés a partir de elementos explícitos presentes en un texto. Ese como que no, ahora está muy raro. No, ese no. Interpretar, es un nivel simple, es dar significado, sirviéndose de ejemplos que aclaren sobre algo, es buscar el significado sobre algo. Interpretar refiere a eso, a buscar el significado, o sea, ¿qué significa ser gerente? ¿Cómo ven ese? Me suena más distinguir. Le suena más distinguir, muy bien. Y ya el último, valorar. Ofrecer argumentos que justifiquen la pertinencia, confiabilidad y validez que se le asigne a un hecho. ¿Ese para el gerente? ¿Cómo lo ven? Me sigue sonando más distinguir. No sé, digo yo. En mi Entonces caso. vamos a resaltar para el gerente, que lo habíamos marcado con verde, el distinguir y me parece también el describir. Creo que fueron, me corrigen si hay otro más que habíamos dicho. ¿Eran esos dos o había otro? Siento que esos dos son los que más van para... Para el gerente. Ajá. Sí, es que también habíamos dicho explicar, pero ya luego vimos los demás y sí, no serían esos dos. Ok, entonces ahora compartan su documento donde están los objetivos. Y vamos con el objetivo específico 1. Voy a dejar de compartir para que compartan. Ok. Muy bien. No vamos a trabajar todavía el general lo vamos a dejar de último. Veamos el objetivo
específico 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el que habíamos, cuáles eran los dos que habíamos escogido? Describir y distinguir. Entonces, ya tenemos describir, pongamos a la parcita. ¿Cuál era el otro? Distinguir. Ok. ¿A quién vamos a describir, habíamos dicho? Al gerente. Al gerente. Entonces pongamos al gerente. Ok. Pregunta. ¿Vamos a describir al gerente? Vamos a decir que es alto, guapo y bello. ¿O vamos a describir las funciones, las responsabilidades del gerente? Las funciones y responsabilidades. Exactamente. Entonces, el primer objetivo específico sería describir las funciones y responsabilidades del gerente. ¿Cuál gerente? No es cualquier gerente. El gerente operacional. El gerente del departamento de operaciones. ¿De qué tipo de empresa? De producción de carne. Correcto. Punto. Ok. ¿Notan diferencia entre el objetivo que ustedes plantearon y este que acabamos de formular? Sí, porque ese ya está como más puntual, ese está como más abarcando todo, por decirlo así. Exacto, exacto. Entonces, cuando ustedes en la parte de desarrollo entren a este proceso, ya ustedes saben qué es lo que va en el desarrollo. Ustedes tienen que describir y describir implica ofrecer las características necesarias. ¿Ya? Entonces yo tengo que decir, bueno, el gerente de tal empresa que produce tal cosa tiene estas funciones y tiene estas responsabilidades. Si ustedes no encuentran información sobre la empresa propiamente, entonces nos montamos sobre una estructura general. Es decir, en términos macro, cuáles son las funciones y responsabilidades de cualquier gerente independientemente en cuál empresa se encuentre. ¿Ok? Y ya después ustedes hacen, con apoyo de la noticia y ciertas cositas que van a investigar, hacen el amarre con la noticia. ¿Ok? ¿Les parece si dejamos ese objetivo o le quieren agregar o lo quieren quitar? Yo lo veo bien, profe. Lo dejamos entonces. Salado los que no están, porque aquí estamos haciéndolo con el documento. Sí, está bien. Ok. Entonces, borremos el que tienen como número 2. En este momento. No, en el que tienen, exacto. Muy bien. Ahora vuelvo a compartir. Vamos a construir el objetivo general número 2 que estaría asociado con acción, que es implementar, y sabemos que está asociada con una cuestión ambiental. Entonces, volvamos a revisar los objetivos. La acción era implementar y ¿cuál es el verbo que ustedes consideran que les sirve más para ese segundo
objetivo. Ustedes me indican y yo lo marco. Explicar, tal vez. Ajá. ¿Por qué les suena explicar? Cuéntenme. Porque queremos decir por qué se quiere implementar eso, ¿no? O sea, también dar esas razones de explicar, pero para no redundar. Sí. Y vea que la definición de explicar dice que yo tengo que desmenuzar en elementos, en factores, ¿y qué otra cosita dice por ahí? Prácticamente eso, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿qué otro les suena para trabajar la acción del problema? Y relacionar, profe. Analiza. Ok, me dicen relacionar y analizar. Analizar. Ok, relacionar dice mostrar conexiones existentes entre situaciones, personajes, acontecimientos, factores. Ok, este también me habla de factores y también me habla de elementos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y analizar dice distinguir o separar entre partes, establecer relaciones entre dos o más elementos. Ajá. Y para resolver una situación. Muy bien. Tenemos tres posibilidades de objetivo. ¿Ok? Entonces, cuéntenme cuál de los tres les suena más. Explicar implicaría que ustedes dentro del trabajo tienen que describir, digamos, elementos a nivel ambiental que se puedan implementar dentro de la empresa y que estén relacionados con las capacidades de decisión que tiene el gerente. ¿Ok? Si escogen relacionar, es que ustedes tendrían que tomar elementos y factores que tiene la noticia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y confrontarlos con algunas teorías o algunos principios de la ética ambiental, por ejemplo, o algunas directrices o orientaciones generales que existen para implementar cuestiones ambientales dentro de la empresa. ¿Ok? Y analizar implicaría que ustedes tienen que igual establecer relaciones entre, por ejemplo, el puesto gerente y con la capacidad operativa de poder implementar, de poder resolver esto ambiental que yo tengo en las manos. ¿Cuál de los tres les gusta más? Y cada uno de ellos tiene como niveles de complejidad diferentes. Digamos que el que la tiene más baja es relacionar. Después iría explicar y el nivel como, entre comillas, más complejo sería analizar. Yo diría analizar, pero no sé qué opinan ellas. Ok, vámonos a la manifestación de la democracia.
Muy bien, vamos votando con la manita. Por el verbo explicar, ¿quién quiere explicar? Votemos por explicar. No hay votos. Por analizar. Ajá, muy bien. Tenemos 2 votos. Y por relacionar. Ok, entonces, Tengo una duda. sí. Es, digamos, tipo el verbo analizar Ajá. implica que ya se hizo digamos, el verbo relacionar. Sería ¿Cómo que? así. ¿Cómo me Sea, digamos, como que el utilizar el verbo analizar implica que ya se hizo la relación, digamos. Tendrían que realizarla dentro del trabajo, pero en ese caso, como ya se hizo la relación. No, es que digamos, ustedes establecen la relación y deducen de ella. Por ejemplo, yo voy a hacer una relación entre la función, digamos que el gerente tiene 5 funciones. Yo reviso 1, 2, 3, 4, las 5 funciones. De esas 5 funciones detecto que 2 tienen que ver con la cuestión ambiental. Y entonces, a partir de la valoración de esas 2, yo analizo de que sí es viable que la empresa lo haga. Eso es un análisis. Ok. ¿Ya? Entonces sí está bien. Ujú. Entonces, ¿siempre les suena analizar o el otro cuál era? Explicar. ¿Qué es lo que realmente les gustaría hacer en el trabajo? Ese ejercicio que les acabo de hacer, que yo reviso, lo que puede hacer un gerente, lo confronto o valoro cuáles de esas funciones tienen relación con lo ambiental o puede permitirle a él tomar decisiones sobre lo ambiental y ejecutar, más que tomar decisiones, ejecutar acciones. Eso es lo que quieren hacer en el trabajo. ¿Cómo lo ven? ¿Podemos volver a compartir el documentito de ustedes, por favor? Entonces, teníamos entre analizar, ¿verdad? ¿Y cuál era el otro que había quedado? Relacionar, creo. Y explicar. Ok, entonces, ¿cuál de esos 3? Yo digo que analizar. Pongamos analizar, por mientras. Ok. ¿Analizar qué? ¿Qué vamos a analizar? Como analizar las estrategias que se pueden implementar, bueno, en este caso que el gerente puede implementar para reducir el impacto. Ok, una pregunta. ¿Ustedes dentro de la noticia se habla de estrategias que ya existen o esas estrategias hay que construirlas a lo interno de la empresa? Ya están. Ya están. Entonces, analizar las que. ¿Qué vamos a analizar? Si las estrategias ya están, ¿qué tendría yo que analizar entonces? Ver si funciona o no. Exacto. ¿Cuáles son Entonces, las más adecuadas? exacto. Entonces, vamos a analizar ¿las qué? Está muy relacionado con lo que tienen escrito ahí en el tercero, nada más que hay que darle un poquitito de vuelta. Analizar las estrategias, ¿verdad? ¿Contra, contra qué voy a confrontar esas estrategias? El impacto ambiental. No, no Contra las todavía. acciones de la empresa. Contra las acciones de la empresa o estamos tratando de averiguar si realmente el gerente puede implementarlas. Si es viable. Es- Ajá. Sí, pero digamos, vuelvo otra vez.
¿Cómo saben ustedes que el gerente puede implementar esas estrategias? O que esté obligado, inclusive. Vean que en el objetivo número 1 yo describo el gerente del departamento, el puesto consiste en esto, estas son sus funciones, estas son sus responsabilidades. Paso al segundo objetivo. Las estrategias que existen a nivel ambiental son estas. ¿Ok? ¿Contra qué analizo yo esas estrategias? Utilizando información que ya está en el objetivo específico 1. Profe, en este caso no sería como analizar si esas estrategias son efectivas. Es que la efectividad es a posterior. Yo la efectividad la mido cuando ya yo logré implementar. Si yo no he logrado implementar, no las puedo medir. Y lo que quiero es, por ejemplo, utilizando el problema, dice cuáles son las acciones que se pueden implementar. Estas estrategias tienen un conjunto de acciones. Lo que yo no sé es si todas ellas se pueden implementar. Y otra cosa, no es tanto que se puedan implementar, es que si el gerente tiene la capacidad de, por decirlo así, de alguna manera, de ordenar, de que eso se haga. Porque, por ejemplo, si la política ambiental externa a la empresa dice que tiene que hacerlo, ¿verdad? Él a lo interno puede decir, no, yo decido que no, y ustedes se dan cuenta de eso, y ustedes van revisando y van y revisan cuáles son las funciones y responsabilidades de él, y se dan cuenta de que en una de las dos, ya sean las funciones o en las responsabilidades, dice que él tiene que asegurarse las mejores prácticas dentro de la empresa. No sé si me logro explicar dónde está el dilema en este sentido. Vuelvo otra vez. Un gerente tiene un conjunto de funciones y responsabilidades. Y existe la política ambiental. ¿Qué pasa si él o ella decide no implementarlas? ¿Está rompiendo con las funciones inherentes a su puesto? ¿Está incumpliendo sus responsabilidades inherentes al puesto? ¿Ustedes saben eso? Yo puedo decidir si implemento algo a nivel ambiental o no. Si no es obligatorio, puede proponerlo y dependiendo de, se podría llevar a cabo. Ajá, y puede proponerlo siempre y cuando sus funciones y responsabilidades se lo permitan. Ajá. Eso es lo que quiero que ustedes analicen. Porque si el día de mañana ustedes llegan a una empresa en donde las prácticas de producción atentan contra la seguridad ambiental, por decirlo de alguna manera, ustedes tienen que enfrentar ese proceso y no se trata que ustedes se queden sin puesto, sino que ustedes sean un elemento de cambio en donde usted pueda proponerle, ¿verdad?, al gerente, en caso de que ustedes no sean gerentes, que él lo puede hacer dentro de sus funciones y responsabilidades, y ustedes quedan bien y el gerente de paso también. ¿Me explico? Usted no va a llegar al gerente y decirle, vea, cochino, y ¿se entiende? Porque inmediatamente me las despide. Entonces es mejor darle como la vuelta y decirle, jefe o jefa, vieras que me percaté de que en términos de producción estamos teniendo esta huella ecológica, por decirlo así. Yo recomendaría estas 5 acciones mínimas que podrían colaborar a minimizar ese impacto ambiental.
Entonces el gerente le puede decir, no, pero yo no puedo hacer eso. Claro, jefe, sí puede, ¿no ve que la función suya y la responsabilidad tal dice que sí? Vaya, propóngaselo al superior. ¿Se entiende? Entonces vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Esas estrategias contra qué las estoy confrontando? Contra las políticas de la empresa. Contra las funciones y responsabilidades del gerente. Yo necesito saber si esas estrategias están en sintonía con las funciones y responsabilidades de él para que yo pueda trasladarle a la responsabilidad de implementar ese proceso de modificación dentro de la empresa. Entonces, de la información que van a hacer del objetivo 1, ustedes van a escribir las funciones y responsabilidades. Para analizar las estrategias, ustedes necesitan averiguar cuáles son las estrategias que se implementan a nivel de empresa, ¿verdad? Y después revisar o cotejar o comparar, por decirlo de alguna manera, estas estrategias con, por ejemplo, las funciones o responsabilidades que tiene la gerencia. Ver si ellos tendrían injerencia sobre eso. Si ustedes a la hora de hacer la revisión sobre este segundo punto, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las acciones que puede implementar el gerente? Puede ser que cuando yo termine mi investigación me dé cuenta que realmente no es el gerente el que tenga que implementar, o si es el gerente. No sé en este momento si lo es o no. Y si no es él puede generar un plan a nivel interno de la empresa para empezarlas a implementar y eso informárselo a su superior. Por eso es importante saber cómo funciona la empresa en términos organizacionales. Entonces, vamos a analizar las estrategias. ¿Cuáles tipo de estrategias? ¿Cómo se llaman en la noticia esas estrategias? ¿O de cuáles hablan propiamente? Producción baja en carbono. Ah, ok. Entonces, analizar la estrategia producción baja en carbono. Ahí sería en singular porque me parece que es una estrategia. Estrategia baja en carbono. También Perdón, dice capturar más. No, se me cortó como el audio. Analizar la estrategia. Ajá. ¿Cómo se llamaba la estrategia? Es que ya estaba leyendo otra. Ah, ok, ok. Bueno, otra es capturar más gases de efecto invernadero y la que había dicho antes era producción baja en carbono para el sector. Ok, entonces analizar la estrategia producción baja en carbono. Uh-huh. Uh-huh. ¿Contra qué la vamos a comparar? Perdón por acá, muchachas, una pregunta. El departamento de operaciones está liderado por el gerente, ¿es así, verdad? Sí. Ok, entonces, ¿estas funciones y responsabilidades son del departamento o son del gerente? ¿Cómo consideran ustedes que es mejor? ¿Analizar las funciones y responsabilidades del departamento? Profe, pero en ese sentido, esa estrategia no sería como de toda la empresa.
Sí, pero digamos, en este caso, ustedes se centraron en el departamento de operaciones, que parece que es el que tiene como como el porcentaje más alto, por decirlo así, el que está más asociado con el impacto ambiental a primera, o sea, ¿cómo sería el término? Son los primeros que se jalan la torta, por decirlo de alguna manera. Por lo menos así lo comprendo yo. Que este departamento de operaciones en este proceso de producción de carne son los que tienen las prácticas más cochinas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo logro que un departamento de la empresa empiece a cambiar sus prácticas, ¿verdad? Eso va a tener un efecto cascada o un efecto espiral en el resto de la empresa. Además de que si lo estamos relacionando con la noticia, es específicamente esa área. Ajá. Entonces, en ese caso, por eso es importante tener claro en qué departamento. Entonces, analizar la estrategia de producción baja en carbono. Espérate un tirito, creo que entonces no es analizar. Déjenme un tirito. Profe, en la noticia se mencionan como 3 estrategias, más o menos. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo revisar, organizarse ustedes como equipo y revisar cómo en qué consiste cada una y ver cuál de ellas es más factible de implementarla en una empresa nacional, porque algunas de Y ellas... solo nos enfocamos en una. Exacto, preferiblemente. Entonces, acá, pero es que nos falta cerrar este objetivo. Vean que el otro nos quedó así como bien cerradito, este todavía nos queda muy amplio. Entonces, analizar la estrategia de producción o vamos a ver. Ok. ¿Cómo le suena lo siguiente? Valorar la estrategia de producción baja en carbono como... No. Ay, ya me cerré yo. Analizar la estrategia de producción baja en carbono. O comparar. A ver, chicas, ayúdenme a cerrar este objetivo. Ustedes abajo pusieron definir las estrategias que las empresas de producción de carne pueden proponer en la práctica para reducir el impacto ambiental. Ajá. Definir. Vean definir las estrategias. Si ustedes escogen tendrían que describir, digamos, por lo menos 2 estrategias. Y de entre ellas, determinar cuál es la que se acerca más a la naturaleza de la empresa. Ok, entonces, definir. Ok, vean. Definir la estrategia, como lo tienen aquí nada más que en singular, definir la estrategia dejemos definir la estrategia, no pongamos cuál todavía porque no sabemos cuál es, ¿verdad? Entonces, definir la estrategia, tal como lo tienen abajo. Profe, sí, acabo de medio investigar rápidamente y vi que es el primero que menciona, el de disminuir la producción de carbono del sector. Ok. Igual puedo revisar mejor y cualquier cosa ya nosotros lo cambiamos. Ok, entonces ahí sería, entonces más bien quedaría así como definir la estrategia tal como lo tienen aquí. Definir cuál estrategia es, definir cuál estrategia se puede poner en práctica de acuerdo a la naturaleza
del Departamento de Operaciones. Entonces, voy a devolverme un tirito a el problema. Ok. Resaltemos del objetivo número 2, estrategia, con otro color. Y del objetivo número 2, funciones y responsabilidades. Es del objetivo número 1, perdón. Ok, devolvámonos un tirito al problema. Dice el problema, ¿cuáles son las acciones que puede implementar el gerente para mitigar el impacto ambiental? Vean que en el objetivo número 1 estamos hablando de funciones y responsabilidades. Y en el objetivo número 2 estamos hablando de estrategia. ¿Hay manera de incorporar estos dos conceptos y quitar algunos conceptos de la formulación del problema? ¿O lo ven bien así? Sería como cambiar acciones por estrategia, ¿no? Ajá, podría ser. Entonces, ¿cuál es la estrategia que puede implementar el gerente? Ujú. ¿Cómo lo ven así? De hecho, nos falta el general. Entonces, si nosotros dijimos que en el primer objetivo vamos a describir y en el segundo, ¿qué les parece si en lugar de definir, porque definir es nada más decir, la estrategia es esto, creo que el verbo que va ahí es establecer. Ya les digo si es establecer o explicar. Explicar es el que va. Ajá. Ahora sí. Y entonces, ustedes ponen como objetivo general establecer las estrategias para mitigar el impacto que generan las empresas de producción de carne en el medio ambiente. Quitemos ese objetivo. Y cuéntenme si ustedes están estableciendo relaciones entre las funciones y responsabilidades del gerente y la valoración de una estrategia. O si ustedes van a ofrecer argumentos que justifican la pertinencia, confiabilidad y validez de implementar una estrategia. Yo siento que la confiabilidad y realidad. Entonces el verbo sería valorar como objetivo general. ¿Valorar qué? ¿Qué van a valorar ustedes? ¿Qué puesto profesional estamos revisando?
Gerencia. Ok, entonces vamos a valorar ¿desde dónde? Valorar desde la gerencia de empresas o desde la gerencia no, espérate, para ver. Valorar. ¿Hay otro sinónimo para gerencia? Creo que no, o al menos como lo queremos utilizar, creo que no. Ok, entonces sería valorar desde la gerencia. ¿Qué vamos a valorar desde la gerencia? Prácticas. Ah, no, ya. Valorar desde la ética profesional. Las acciones que se pueden ¿cómo se dice cuando, digamos, yo estoy en un puesto y quiero que digamos, que ciertas acciones se ejecuten? ¿Cómo se llama eso? Valorar desde la ética profesional las acciones que se pueden implementar desde la gerencia empresarial, algo así. Profe, ¿y no también podría ser como valorar desde la ética profesional las acciones que se pueden ejercer? Ajá, ajá, ese tema. Me gusta ese, sí. Desde la gerencia empresarial. Tenemos desde pegado. Hay que buscar un sinónimo. O ejercer, que puede ejercer. Que puede ejercer el gerente. Algo así, ustedes lo ponen más bonito, pero por ahí anda la idea. ¿Cómo lo ven? Profe, bueno, ahí igual creo que faltaría como las acciones que puede ejercer el gerente para mitigar el impacto. Ajá, Porque sí, si lo dejamos así, siento que no sabemos de qué acciones se está hablando. Ajá, incluso tal vez como para que ustedes como equipo le pongan atención, esto de la ética profesional es muy amplio. Entonces, ya cuando ustedes revisen las funciones o responsabilidades, ahí ustedes lo van a poder achicar más, porque ustedes pueden decir, bueno, podemos valorar desde la responsabilidad profesional las acciones que un gerente puede ejercer para minimizar el impacto ambiental de su empresa. Una cosa así. ¿Me explico? Porque vea que en el 1 estamos hablando de funciones y responsabilidades. Cuando ustedes ya revisen, puede ser que las funciones no les sirvan de nada. Y ustedes digan, no, profe, nos quedamos mejor con las responsabilidades porque ahí sí podemos amarrarlo con la estrategia. Entonces, en este caso, lo de ética profesional, dejémoslo ahí para que ustedes sepan que ahí tienen que poner algún elemento de la ética profesional, ya sea funciones asociadas al puesto o responsabilidades asociadas al puesto.
¿Se entiende eso? ¿Sí están vivas todavía? Sí, profe. Ok. Entonces, cualquier cosa aquí la grabación les queda, pero sí recuerden que valorar, sí, dejémoslo bien, porque sí tiene relación con estos objetivos específicos. Lo que tenemos que pulir es de la ética profesional exactamente qué. Como en el objetivo 1 estamos marcando funciones y responsabilidades, puede ser que a la hora que investiguen las funciones no les sirvan para analizar la estrategia. Entonces quedaría como describir las responsabilidades del gerente. Y entonces la valoración que vamos a hacer es desde la responsabilidad. ¿Ya? O puede ser al revés, que cuando revisen la responsabilidad no les sirvan de nada y las funciones sí. Eso tienen que definirlo como equipo y no lo vamos a poder saber hasta que ustedes investiguen un poquitito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿todas estas ediciones que hemos hecho en este documento las volvemos a subir o ya es nada más para el informe final? No, estas, lo que me tienen que subir esta semana son las actividades 2 y 3. Pero si quieren volver a meter en esa entrega no hay problema. De por sí la entrega que hicieron ya se valoró, ya se calificó. Okay. Entonces esa calificación no va a cambiar porque estábamos en proceso de revisión. Yo nada más lo que verifiqué es que ustedes hiciesen el intento de acercarse a un tema. ¿Ok? Entonces, okay. En esta como equipo sí tienen que mejorar lo que es la redacción del objetivo general. Los específicos están, pero probablemente cuando ustedes investiguen estas cositas, ustedes quiten algunos conceptos, porque no les sirven para hacer el amarre, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Okay. Pero me parece, y es mi criterio, que ya esto es como algo más específico que lo que tenían antes, que era muy grandote. ¿Ok? Entonces, continuemos ahora rápidamente con vamos con A2, que estábamos con ella y nos devolvimos. Sí, exacto. Ok, eso guárdenlo como si costara $1.000.000. Ok, entonces ahora sí va a ser más fluido la siguiente parte. Criterios desde la ética como disciplina, entonces ya sabíamos que estamos hablando de un gerente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes utilizan mucho de la información que tienen en el estudio de caso 1. En ese caso, el análisis lo hicieron desde la ética como disciplina. Entonces, revisen qué conceptos ya utilizaron que los puedan reutilizar acá. Por ejemplo, ¿cómo estoy pensando ese sujeto? ¿Se acuerdan que habían varias maneras de entender al sujeto? Esas cositas las pueden reutilizar. ¿Ok? En datos de la noticia, ¿qué tendrían que revisar que ya teniendo en claro cuál es el problema, qué datos sacarían de la noticia? Por ejemplo, yo les preguntaba que si la noticia hacía referencia al nombre de la empresa. Entonces, si está, lo ponen. Tienen que investigar sobre la organización de la empresa, ¿verdad? Entonces, datos de la noticia, saquen datitos que permitan ejemplificar el problema. Si hablan de gerencia, si hablan del departamento, de operaciones, cómo es este departamento, revisen la noticia con un poquito más de detenimiento. Bajamos al siguiente. Ok. ¿De qué año es esta noticia, la que revisaron? 2019. 2019. Ok. Entonces, el contexto histórico general habíamos dicho que era el capitalismo, ¿verdad? Sistemas de oferta y demanda. Carne para consumo nacional, me dijeron que era. Entonces, todo eso lo tienen que
que poner ahí. ¿Ok? Muy bien. Datos de la noticia. Vean a ver si hay datos, digamos, de cuánta carne, cuántos animalitos sacrifican, cuánta carne producen, datos como generales para darle sustento a lo que estamos valorando. Ok, muy bien. Vean que aquí ustedes ya tienen algunos datos sobre fundamentos de la ética profesional. Está súper bien, pero acá, ¿de qué puesto estábamos hablando? Del gerente. Ok, entonces traten de revisar acá, ¿verdad? Y amarrar esta figura de gerente con esto que están poniendo acá de Torres. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿cómo yo puedo analizar al gerente con esto que ustedes pusieron acá? Y para eso ya necesitan previamente tener una definición de gerente y sus funciones y sus cuestiones. Ok, sigamos un poquito más abajito. Es que ahí me tapa el... Vamos a ver. Ajá, ok, vamos acá. Vean que cuando marcamos el objetivo específico 1, hablamos de responsabilidades y de funciones, ¿ok? En el TEC Digital, en donde está la sesión de hoy, ustedes le dan clic sobre la imagen y se les abre una ventanita y les va a salir unas fichitas de trabajo que yo les hice. Yo después de revisar lo que ustedes enviaron más o menos de qué problemas habían planteado, en cada una de esas fichas va a haber información corta, pequeñita, condensada, que ustedes la pueden utilizar para analizar. Esas son las categorías que van a agarrar propias de la ética profesional, más lo que se desarrolla en las lecturitas de la última unidad, que ya empiezan a desarrollar más el asunto de la ética profesional. Y ustedes solamente se van a centrar por lo que están en los objetivos específicos, en responsabilidad y en deberes. Acá, donde dice principios deontológicos, ustedes tienen que revisar el código a ustedes los ampara el código del Colegio de Ciencias Económicas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo tomaron de Torres, ¿verdad? ¿O de dónde tomaron esta info? Es de otra Torres. Ok. Entonces, en principios deontológicos, esto es revisar el código de ética y marcar, por decirlo de alguna manera, marquen los que tengan relación con funciones y responsabilidades del profesional. Todos los demás los omiten porque ustedes solo necesitan sobre responsabilidades y sobre funciones. Si cuando ustedes van haciendo el trabajo se dan cuenta que alguno de los dos no les sirve para el análisis que quieren hacer, lo quitan y se quedan solo con uno de ellos. Entonces, aquí, en principios deontológicos, tienen que revisar el código y marcar aquellos que tengan relación con lo que ustedes quieren analizar. ¿Ok? ¿Qué otro faltaría ahí? Hasta ahí llega el cuadro. Los datos de la noticia. Ok. Y vean acá, ustedes tendrían que agarrar, ya después cuando ustedes vean el código, ¿verdad? Y tengan la noticia bien ya desarmada, entonces, si la noticia por A o por B nada más dice, es que el gerente hizo tal cosa, entonces ustedes van a tener que investigar. ¿Qué investigaron ya? En términos generales, cómo está organizada una empresa, dónde está ubicada esa empresa, qué tipo de capital tiene. ¿Por qué es importante saber qué tipo de capital tiene? Porque entonces uno puede definir qué tanta poder de decisión tiene. Si es un capital externo, las decisiones tienen que ir afuera y regresar, por decirlo de alguna manera. Si es capital interno, regularmente, aunque existan juntas y todo lo demás, digamos que el poder de decisión es muchísimo más rápido. Entonces, van a haber cositas que van a ir saliendo que ustedes van a tener que investigar. Y eso lo estaríamos revisando hasta que ustedes ya tengan como más claro qué es lo que contiene la noticia y qué es lo que falta. A grandes rasgos ya les dije más o menos qué sí tienen que investigar necesariamente. Entonces, ¿hasta aquí llegaría o faltaría algo más de los cuadritos? En la actividad 3.
Ok, ¿qué serían las conclusiones? Entonces, en ese sentido, quiero mostrarles lo siguiente. Voy a compartir yo. Ok, vamos a ver. Denme un segundito. Aquí está. Es esta parte, porque ya lo otro sin querer se los expliqué. Ok, vean lo siguiente. Las conclusiones tienen que ir construidas de esta manera. El problema de ustedes original, o por lo menos hasta el momento, es cuáles son las acciones que pueden implementar, ¿verdad? Por ahí va. Es que hicimos tanto que ya no sé cuál le apunté al final. ¿Ok? No olviden cuando están construyendo las conclusiones, darle respuesta al problema. Entonces, ustedes lo primero que van a verificar es que están respondiendo el problema y tomando en cuenta cada una de las dimensiones. Y más que ustedes están hablando del componente ambiental. Número 2, piensen lo siguiente. Digamos que yo las contraté a ustedes 3 para que hagan una auditoría en esa empresa. Y cuando ustedes hicieron la auditoría se dieron cuenta de que el departamento de operaciones tiene prácticas ambientales peligrosas, por decirlo de alguna, o no tiene existencia, no hacen nada con respecto a la producción, ¿verdad? Entonces, después de que ustedes se dan cuenta de eso, ustedes dan el informe. Un informe regularmente orienta a la empresa hacia dónde tiene que ir esos aspectos de mejora. Entonces, en ese sentido y de esa manera quiero que construyan las conclusiones. Traten de que sean acciones puntuales, reales, o sea, que exista posibilidad de que se puedan ejecutar, ya sea a nivel de puesto, como darle la recomendación al gerente o darle la recomendación a la empresa, a la organización o a la institución. Y un elemento importante es que ustedes deben argumentar claramente por qué las acciones deben de ser implementadas. Dentro de un análisis ético, vea que aquí les marco mucho, deben ser implementadas. No es que ustedes se lo sacaron de la manga y porque ustedes aman mucho la naturaleza, ustedes están implementando eso. Ustedes tienen que demostrar que desde el área de la ética hay una exigencia a hacer las cosas bien y que ese bien tiene que estar orientado al bienestar de los demás. Entonces, en ese sentido, construyan las conclusiones. Una recomendación que les doy, piensen que tienen que sacar 6 conclusiones, 3 producto del análisis del objetivo 1 y otras 3 producto del análisis del objetivo 2. Si ustedes se orientan por esto, las conclusiones van a estar de acuerdo a los requerimientos del trabajo. Y prácticamente ya casi tendrían un 100. Pero no sé si hay alguna pregunta acá con respecto a las conclusiones. Creo que no, al menos por ahora. Por ahora, sí, yo sé. Entonces, cualquier cosa, este video, yo ahorita se los comparto, yo lo voy a descargar y se los voy a compartir para que de manera conjunta lo puedan volver a revisar. Y una cuestión importante, la monografía suena como algo muy grande, pero es muy, muy específico. Y el tipo de redacción es en prosa. Entonces, traten de velar de que la forma en que lo están escribiendo es como que ustedes me estén narrando a mí. No me lo hagan tipo cajitas, digo yo, ¿verdad? Que ustedes ponen problema, pum, tienen el problema, objetivos, y ahí van los objetivos, sino traten de escribirlo en prosa, ¿verdad? Eso es un elemento que sí se les va a calificar. Yo los cuadritos y todo eso se los doy para que ustedes organicen un poquitito el trabajo, ¿ok? Ok, profe, entonces digamos, en el cuadrito de la actividad 2, vamos poniendo por separado por ejemplo, el primero era el criterio desde la ética como disciplina. Ajá. Entonces, primero ahí escribimos y lo vamos poniendo como en prosa y luego en la siguiente sí ponemos como en sí solo lo de la noticia. Ok, voy por acá. Lo que tienen que entregar esta semana, si ustedes entregan ese cuadro tal y como está, ya tienen la calificación. ¿Por qué? Porque los cuadros nada más lo que yo quería ver era que trabajáramos en eso. Exacto, como una ruta de trabajo. No es algo tan desarrollado como lo tienen. Que ustedes pusieran, bueno, en esto probablemente utilicemos a Torres, en este tal, en el código de ética. Es como para yo tener ese esquemita, ¿verdad? En ese no va tanto prosa.
Ya cuando estén desarrollando el trabajo, que la próxima semana, si ustedes lo tienen a bien y no están muy atarantados, yo los puedo recibir, en el sentido de que hagamos una revisión ya del documento en prosa. ¿Ya? Ok. Entonces, la próxima semana yo habilitaría igual el martes para revisar ya, entre más adelantado lo tenga, mejor. Y no se trata que yo me voy a poner a leer todo el documento, sino que ustedes más bien marquen las partes en donde no están como muy contentos o muy tranquilos o no les gusta o están muy enredados y revisamos esa parte. ¿Ok? Ok. Y la entrega de este trabajo se pasa del 3 al 7 de agosto. Pero vamos a tratar que ya el martes esté casi listo para nada más dedicarnos esos días a poner comas y puntos y subir el trabajo y ya ustedes se desentienden de mí. ¿Estamos? Sí, profe. Y más bien muchísimas gracias por la paciencia. Yo sé que esto es muy cansado, pero si no lo hacía así, no lograba que sacaran el trabajo bien guapo. No, más bien gracias a usted por ayudarnos. Bueno, para eso me pagan, pero cualquier cosita ahí nos estamos coordinando y una vez más, disculpas hoy, pero vea lo que me amerita con cada grupo. ¿Estamos, muchachas? Sí, profe, listo. Bueno, niñas, cuídense muy bien y les diría que descansen, pero sé que es mentirita, pero traten de estar equilibradas. Sí, profe, igual. Bueno, Gracias. hasta luego. Ya Gracias. ahorita les Hasta paso luego. el video. Gracias, profe.